Muy buenas tardes a toda la gente de TV8 de Peña que está sintonizándose en este momento a través de las páginas web y las plataformas que manejamos habitualmente. Nosotros hoy día vamos a tener una entrevista muy interesante. Vamos a tener a la vocera regional de Santiago Valparaíso, Marianela Jopia, que nos va a estar acompañando en esta tarde en este programa llamado Raíces Originarias. Así que empezamos con el programa y mientras la entrevistada se nos prepara, vámonos con la cortina. Aquí estoy con mis hermanos. Pachamama, mamá tierra, aquí estoy con mis hermanos. Todos unidos estamos, muchas gracias te damos. Todos unidos estamos, muchas gracias te damos. Señores dueños de casa, tengan fuerte su bandera. Bueno, estamos acá de vuelta en nuestro programa llamado Raíces Originarias. Estamos con Marianela Jopia, que nos está acompañando en esta tarde para poder conversar todo lo relacionado al pueblo de Yaquita. Marianela, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Saludar a todos tus televidentes. Y bien. Un poco nerviosa, primera vez ante las cámaras de TV8, pero... Canal comunitario, aquí está. Canal comunitario. Es lo importante. Es lo importante para nosotros como pueblos también. Sí, pues es súper importante. Cuéntame, Marianela, tú eres de Valparaíso. A ver, yo soy nacida y criada en Santiago. ¿Ya? Y provengo de una raíz de mi pueblo que proviene desde el Limarí. Mi abuelo proviene desde el Limarí, desde el sector de Laguna de Carén, de Chañar de Carén. Y ahora estoy radicada en Valparaíso hace aproximadamente 15 años. Y allá estamos desarrollando cultura igual que acá en Santiago. Cuéntame, ¿desde hace cuánto que tú desarrollas esta labor de etnitaria en donde tú, no sé, tomaste de alguna manera las riendas dentro de todo lo que es la demanda de Yaquita y cómo surge más o menos el trabajo, la iniciativa de esto? A ver, yo en el año 2004 descubrí que era Yaquita. Harto tiempo ya. Harto tiempo. Desde el 2004 hasta el 2014 me dediqué única y exclusivamente a investigar. Investigación, desarrollo de cultura, a trabajar más desde atrás. Apoyando a distintos dirigentes. En ese momento tenía un poco de miedo a ser dirigente, a estar ya en primera línea, digámoslo. Comienzo en primera línea en el año 2014-2015 para definitivamente instaurar un trabajo a partir del año 2016-17. O sea, llevo 2 años trabajando ya en primera línea. 15 años ya, desde 14 años desde atrás. En investigación, en desarrollo de cultura, trabajos de tesis. Yo comencé con mi trabajo de tesis, el más importante de los trabajos de investigación que tengo. Eso te iba a preguntar más o menos. Nace entonces a través de un trabajo de investigación el tema de lo que fue el trabajo en sí del pueblo de Yaquita y a su vez la identidad tuya, en donde dentro del trabajo que tú realizaste encuentras tu identidad. Cuéntame un poco cómo fue ese proceso en donde tú estás descubriendo, no sé, quizás un pueblo y te topas con que tú también perteneces a una etnia, en este caso la etnia de Yaquita. Uy, esa es una historia bien interesante. Mira, en el año 2003 yo ingreso a la Universidad de Playa Ancha a estudiar pedagogía en castellano. ¿Ya? En el año 2004 estoy en una asignatura una cátedra de la carrera que se llama Diasistemática de la Lengua. Y dentro de la diasistemática el estudio de los pueblos originarios. Llegué tarde a la repartición de los trabajos, entonces todo el mundo eligió los pueblos más conocidos, que eran los mapuches, los rapanui, los aymara, licarantay, como se llaman realmente y se denominan los atacameños, y quedó el pueblo de Yaquita. Y en ese entonces pololo, hoy mi esposo, Carlos Donoso, toma el pueblo de Yaquita porque me dice que es más interesante para encontrar información y hacer algo novedoso. Yo casi me morí porque ¿de dónde íbamos a sacar información en la tabla que se solicitaba? Se pedía cultura, religión, ¿Había lengua, poca información? Mínima.
a pesar que en el año 2006 se reconoce a nuestro pueblo, en agosto del 2006, el 28 de agosto de 2006 se reconoce a nuestro pueblo bajo la ley indígena actual, sin tener en cuenta que en el año 1970 en el Parlamento ya se hizo una primera intención en la Cámara de reconocimiento al pueblo de Aguita. Se hablaba de los huascoaltinos, o sea, de una porción de nuestro pueblo que está en Atacama, en Huasco Alto, arriba, pero no se hablaba de un pueblo con un territorio más amplio. Cuando esto se empieza a abrir un poco más es cuando ciertos investigadores, entre ellos me cuento, empezamos a investigar un poco más de fondo, empezamos a buscar más información en distintos espacios. Bueno, en esa investigación yo llegué al Archivo Nacional. En el Archivo Nacional, en donde se encuentran todos los fondos de notario de Chile. Es increíble, pero si tú vas a Serena no encuentras el Fondo Notario Serena. Eso está en el Archivo Nacional acá en Santiago, en Miraflores, donde está la Biblioteca Nacional. Y encuentro el volumen 15 del Fondo Notario, en donde está la nominación de indios del general Pastene. ¿Quién es el general Pastene? Es el que tenía las encomiendas de indios del sector del Limarí, Chuapa. Y en esa búsqueda, en la numeración, me aparece algo muy interesante como es Bartolomé Jopia, indio de Aguita de la hacienda del Limarí. Casi me morí. Mi familia tenía por perdido el apellido respecto de un origen árabe, palestino, portugués. O sea, eran todos el eurocentrismo vivo. Ya. Y por último el oriente de Europa, pero no América, no indio, con el descalificativo que significa indio en ese momento. Claro. Bueno, yo llego con toda esa información a mi familia y mi familia me dicen, tú estás loca. Eso fue lo primero. Luego vino el proceso de reconocimiento de mi familia. Mi abuelo había muerto en el año 96, 10 años antes, o 12 años antes. Y mi abuela me decía, no, si tu abuelo no era indio. Investigando, sacando la raíz, llegamos al punto de llegar hasta los tatarabuelos. Y los tatarabuelos estaban reconocidos como indios de Aguita. Esos datos que tú me estás mencionando, ¿costó mucho de alguna manera encontrar esa información? Porque imagino que para llegar a los tatarabuelos que tú me estás mencionando, deben haber, no sé, un trabajo de estudio arqueológico, un trabajo de estudio quizás de nombres, de nombre antroponímico, estudio antroponímico. A ver, el estudio antroponímico demora, con toda la información al aire, o sea, con todo lo que tengamos de información, APP 8 a 10 años. 8 a 10 años. Yo recién el año pasado logré encontrar la línea de mi tatarabuelo. Antes de eso llegamos hasta el abuelo, bisabuelo, el tatarabuelo. Estamos una más atrás. La idea es llegar lo más profundo hacia la raíz de fondo. Eso es más complicado. Y es tan complejo porque nuestro pueblo fue dividido, nuestro pueblo fue masacrado. Hay que entender la historia del pueblo de Aguita para entender este proceso que se está viviendo hoy, que los antropólogos llaman reetnificación, pero yo encuentro una soberana tontera. Nadie se reetnifica de un día para otro. Lo que pasa es que uno encuentra la identidad, y al encontrar la identidad encuentras que muchas de las cosas que nosotros vivíamos y hacíamos estaban sustentadas bajo ese principio de esa identidad indígena. Por ejemplo, en nuestra familia no hay ningún Juan, ninguno. Por más que tú busques en la árbol genealógico, en la nominación de nuestra familia, no hay Juanes. ¿Y eso debido a qué? ¿Por qué? No hay Juanes. Ya. Nadie le puso un Juan a nadie. Pero el problema es que todos celebrábamos el día de San Juan. Ah, ya. Se juntaban en la familia. Fíjate tú que San Juan es entre el 21 y 24 de junio. Yo siempre tengo esa duda, creo que es 21 de junio. Pero el tema está en que justo se da en las vísperas del año indígena, o del año nuevo indígena, como le llaman algunos. En realidad es un cambio de ciclo. Y que es re importante para los pueblos. El año nuevo indígena, como lo conoce el común de la gente, lo que marca es el término del trabajo en la tierra, el periodo de descanso y la nueva florescencia.
O sea, es cuando la tierra descansa, Pachamama descansa para empezar a florecer nuevamente. Eso es. Y nosotros, como casi toda nuestra cultura, está sincretizada. Lo mismo pasa con los pueblos mapuche, Rapa Nui. Hay mucho sincretismo cultural. El sincretismo cultural no es otra cosa que lo que hicieron los españoles cuando llegan a América, y es tomar las festividades, como la llamaban los señores conquistadores, paganas, y tratar de darle un enfoque más cristiano. Recordemos que ellos nos traen la fe. Claro, dentro de lo que tú mencionas, la iglesia en sí siempre mencionaba la catequesis dentro de los ejemplos de los mismos indios que utilizaban ellos. O sea, ocupaban las imágenes de los indios para transformarlas, hacer el sincretismo que tú explicas, y de alguna manera usar esas imágenes de ellos para hacer sus propias catequesis. A ver, ellos toman estas celebraciones, claro, y las convierten hacia el cristianismo, catolicismo. Tanto es así que tenemos la fiesta de la Tirana, que también es parte de un sincretismo cultural. Las comidas que nosotros tenemos a diario es parte del sincretismo. O sea, nosotros tenemos que llegar a la raíz de ese sincretismo, qué es católico y qué es parte del pueblo. Así es como llegamos, por ejemplo, al tema del Año Nuevo Indígena, que muchas familias lo celebran en San Juan y no saben por qué lo celebran, o las siguientes ideas que provienen de distintas ideas. Por ejemplo, el baile de los chinos. El baile chino es un baile que se realiza en festejos de unas vírgenes. Está la Virgen de Andacollo, la Virgen del Rosario. En la quinta región, acá en Santiago también se hace el baile chino por la Virgen del Carmen. Sin embargo, si tú vas a más raíz, vas a encontrar que los alferes son abayay, son chacana, son jopia, son distintos apellidos de proveniencia diaguita. O sea, jefes de estos bailes eran diaguitas. ¿Por qué? Porque era un baile distinto. Era el baile en torno al algarrobo, era el baile en torno al chañar, era el baile en torno al pimiento, que eran árboles considerados, entre comillas, sagrados. El tema sacro también hay que sacarlo un poco del discurso del pueblo originario. Entonces, a ver, ¿cómo yo logro comprender un poco cuando hablamos de descolonización, ya, y cómo entonces podemos separar este ejemplo de lo que tú mencionas del sincretismo, entonces, que vendría siendo parte de la colonización en sí, pero cómo entonces aplicamos esta forma de descolonizar dentro de la etnia hoy en día? Primero hay que descolonizar el pensamiento. Ya. Y eso es como lo más complicado. Hay jóvenes que les es más fácil. Hay algunos que dicen, bueno, en el minuto en que tú dices que sos diaguita, ya dejaste de ser católico. Hay otros que les cuesta un poco más y que dicen, bueno, yo soy diaguita manteniéndome en el tema cristiano. Yo creo en el Dios de los cristianos. Es compleja esa descolonización. ¿Pero es necesaria? Es necesaria. ¿Tú dices que es necesaria? Es necesaria. Ya. No por dejar de creer en un Dios o por pensar o por eliminar tradiciones arraigadas en el ser diaguita hoy, sino que porque es el único modo de entender a nuestro pueblo. Yo te digo que nosotros vamos a vivir el día de mañana como los diaguitas, que vivieron en el 1004 y tanto que llegaron los españoles, o en el 1500 y algo cuando llegaron los españoles. Pero lo que sí, para poder entender nuestra filosofía, nuestra cosmovisión, nuestro pensamiento indígena, tenemos que descolonizar el pensamiento. Y muchas veces esta descolonización del pensamiento está duramente en contra de un sistema económico político actual en el país. Para nosotros los diaguitas es muy difícil entender la idea de territorio. Por ejemplo, si tú hablas con la intendenta acá en Santiago y le hablas de territorio, ella te va a decir que su territorio comienza donde comienza Santiago, la región metropolitana, y termina en donde termina la región metropolitana. Para nosotros no. De hecho, el ser transhumante, que son pueblos que viajaban continuamente, ya te abre la idea de territorio. Los diaguitas abarcan desde el Valle Bajo, que significaría costa, hasta los valles altos y al otro lado de la cordillera. Hay diaguitas en Argentina que están muy organizados, que tienen comunidades
y que viven como vivieron siempre sus abuelos, sus ancestros. Entonces, esa descolonización del pensamiento empieza por botar las fronteras que nosotros mismos nos damos. Para no desviarnos de la pregunta principal, que era más o menos en relación a tu sentir, a tu descubrir, Diaguita, ¿cómo pasa entonces, en este caso ahora, Marianela, de estudiar la etnia a convertirse en una dirigente social, étnica, como se le pueda decir, ¿ya? ¿Cómo te conviertes entonces en la vocera regional de Valparaíso, Santiago? Primero hay que entender la dinámica estructural. Ya. Por mucho tiempo yo veía las famosas consultas, y aquí entramos en el convenio 169, que en el fondo es un convenio que se cumple a medias, como todo en este país. Consultan, pero no es una consulta que sea realmente efectiva. O sea, a mí me pueden consultar, ¿usted quiere que pase esta carretera por acá? No quiero. Lleguemos a un acuerdo, sí, el acuerdo puede ser que pase por este otro lado. Muy bien, va a pasar por este otro lado. Pero después el gobierno va a decir, ya, nosotros consultamos, pero a pesar de todo, el gobierno necesita, o el Estado necesita pasar por acá la carretera. Entonces es una consulta como... te pregunto, pero no influye. Claro, quedaba en el aire, no influye. Ahí, no era vinculante. No es vinculante. Ese es el problema. La consulta 169 no es vinculante respecto de las políticas de Estado. Entonces, tenemos dos temas. Marianela, como dijiste tú, yo como persona hoy frente a una identidad de la cual me tenía que apropiar o dejar de lado. Tenía esas dos opciones. Decidí la más difícil, apropiarme de la identidad. Luego de apropiarme de la identidad, ¿bajo qué parámetros trabajo esta identidad? Desde atrás, desde el frente, apoyo, o sea, si necesitan hacer algo lo apoyo, o únicamente voy por el mundo diciendo yo soy diaguita, quiero la beca indígena, quiero subsidio. No, yo quise ser dueña del destino diaguita mío, propio, personal, y es tan individualista, y ahí vamos de nuevo a la descolonización del pensamiento, porque la identidad es individual, y al ser individual dejas de ser parte de un pueblo comunitario. Entonces, cuando uno piensa de manera individual, estás bajo el pensamiento colonizador. Cuando tú empiezas a sacarte esa individualidad y empiezas a ver que estás en un pueblo que tiene un territorio mucho más amplio, con muchas desventajas el día de hoy. ¿Por qué? Porque históricamente hay expertos que hablan, arqueológicamente hay expertos que hablan, pero ¿quién le pone la duda a que ese discurso es real o no es real? ¿Es valedero el discurso, por ejemplo, que diga que los dieguitas solo estaban en la tercera y cuarta región? Cuando en Santiago se encuentran restos de dieguitas en la Plaza de Armas o en Valparaíso. Entonces, ¿cómo creamos nuestra propia historia? ¿Cómo relatamos nuestra propia historia? Bueno, ahí es cuando uno se empieza a empoderar. Y dentro de ese empoderamiento yo tuve que tomar unas decisiones en un momento y decidí participar en la Red Nacional Dieguita. Y esa participación en la Red Nacional Dieguita parte antes en querer formar mi propia organización. Y esa organización se llama Asociación Dieguita Pasioca, que está en Valparaíso, que cuenta hoy día con 60 socios, de los cuales activamente estarán participando 30. Y a la vez fomentar en mi propia familia la organización del pueblo. Costó, pero se logró. Se logró que fuera la comunidad dieguita Jopia, hoy la primera comunidad dieguita en Santiago, urbana, y que se reconoce como tal. Porque tú sabes que en los centros urbanos se reconocen las asociaciones, más no las comunidades. Tuvimos que estudiar muy bien la ley indígena para encontrar el punto de inflexión al cual acogernos para ser reconocidos como comunidad, que es distinto.
Es totalmente distinto ser comunidad a ser asociación. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué se diferencia las dos? A ver, mira, sabes que hay una frase en la ley que te lo dice claramente. Una asociación no puede arrogarse la representación de una comunidad, más una comunidad sí se puede arrogar la representación de una asociación. Mira qué cosa más rara. Una comunidad está basada en términos ancestrales, por lo tanto, tiene reconocimiento ancestral. Una comunidad vive en comunidad. O sea, desarrollan cultura, desarrollan socialmente y desarrollo efectivo de la comunidad diaguita. Una asociación, aparte de eso, puede desarrollar en términos de comercios, económicos, lo que no deja fuera a la comunidad. Pero la comunidad sí se puede arrogar la representación de una asociación. Ese es el término general. El reconocimiento ancestral, o sea, a una comunidad no la pueden dejar fuera de ninguna consulta, a una asociación sí pueden dejarla fuera. ¿Qué es lo que demanda hoy en día el pueblo diaguita? Ya, no sé, pasando a la otra parte de las preguntas en relación un poco a las demandas que puede surgir o las demandas que tienen como pueblo y desde cuándo que están persiguiendo para que de alguna manera se logren estos objetivos de lo que ustedes están solicitando o lo que están pidiendo. A ver. Primero, ¿qué es lo que están pidiendo? Primero aparte, entender que el claro. pueblo diaguita al igual que todos los pueblos, tienen sus propias orgánicas, sus propias definiciones. Hoy día yo pertenezco a la Red Nacional Diaguita, que es una red que confluye en comunidades y asociaciones desde Atacama hasta la metropolitana, incluyendo un sector de Tarapacá, en donde hay un vocero que se llama Ricardo Ramírez. Él es el vocero de Tarapacá y está trabajando en términos de cultura en el sector. De hecho, tiene un proyecto muy lindo de observatorios. Bueno, mandémosle un saludo aprovechando. Mandarle un saludo cariñoso a Ricardo, que está trabajando a full en términos del observatorio que está haciendo y que tiene que ver mucho con nuestra cosmovisión, porque el pueblo de Aguita vivía mirando las estrellas y porque en las estrellas marcaban sus caminos. Ya las estrellas le marcaban los tiempos, los ciclos, la luna, el sol, o Tatainti, Mamaquilla, como se usa arrogándonos o tomando un poquito la lengua del pueblo quechua, que lamentablemente nuestro pueblo perdió su lengua. Entonces, ¿qué es lo que nos queda del dominio inca? Es la lengua general, que es el quechua. Luego en Atacama está el vocero de Atacama, que es Eric Chinga. Eric Chinga está trabajando la línea de gastronomía, de cultura, de desarrollo cultural, de desarrollo social del pueblo. Ahí tienen algunos temas contingentes con las mineras nuevamente. Esas son las problemáticas del norte. Es una problemática heavy en el norte. Recordar que el pueblo de Aguita es el primer pueblo que le hace frente judicialmente a una gran minera como es la minera Barrick con su proyecto Pascualama y logran detenerlo. De hecho, se cierra la Barrick, está hace como un mes ya en el proceso de cierre en el tema de Pascualama. No se va a hacer Pascualama. Se defendieron los glaciales de Pascualama. Es así de importante el hecho. En el Huasco se defendieron los glaciales y se logró detener esa minera. Sin embargo, hoy están bajo la duda y el perjuicio de lo que es la nueva unión, que es la unión de dos mineras, Relincho y La Unión, y que van a hacer otra mega minera. Y vamos nuevamente con el problema, contaminación a los ríos, contaminación a la tierra, perjuicio de los territorios, donde aún hay transhumantes con sus criaderos. O sea, los crianceros diaguitas son importantes en nuestra cultura. Ellos suben, hoy en día ya no son llamas, ya no son guanacos, ya no son vicuñas, son cabras. Y eso es lo que se está afectando hoy en día en la tercera región, en donde está Eric como vocero, y en los caciques Oriel Campillay, parece que Oriel, perdón, porque me olvidé de tu apellido, y Iván Torres, que están trabajando fuertemente ahí en apoyo a esas situaciones. Por otro lado, tenemos en la cuarta región el gran tema hoy en día, el olivar. En la cuarta región, en este minuto, está de vocera la señora Marcia Albanés, de la familia de la albanesa.
Albanese es un apellido dieguita. A muchos les cuesta mucho creer eso, pero sí, es un apellido dieguita, es una cacica que se nombra en el Fondo de Notarios de La Serena. Y Marcia está trabajando en este minuto en conjunto con distintas organizaciones que no pertenecen a la red, algunas y otras sí. ¿Y cuál es el tema en la cuarta región, como le llaman ahora? El olivar. El olivar, para así entenderlo, es la necrópolis más importante descubierta en el último tiempo. Se sabía que existía desde 1938. Corneli, creo que es el arqueólogo que descubre el olivar, pensando que eran pequeños cementerios o pequeños rastros del pueblo dieguita. Cuando se hace la investigación para que pase la continuación de la ruta 5, que con doble vía, porque en este minuto hay doble vía, una vía hacia el norte, una vía hacia el sur. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Doble vía hacia el norte, doble vía hacia el sur. Se descubre el 2% de ese lugar, y el 2% de ese lugar son 1.000 y tantos restos de cuerpos humanos. El 2% son 1.000 y tantos restos. Harto. O sea, falta y... Harto. Y ahí hay un mal manejo del sitio. El sitio del olivar, por ser una necrópolis, mucha gente dirá, bueno, era un cementerio. Es como que le pongan cemento encima en unos 100 años más al cementerio general. Al general o al metropolitano o a cualquier cementerio que tengamos ahora. Pero nuestra concepción de vida no era así. Nosotros no íbamos a enterrar los muertos lejos del sector en que vivíamos. O sea, el taita moría y se enterraba en el patio de su casa. Patio, ahí mismo. Entonces, no solo estamos hablando de una necrópolis, estamos hablando de una ciudad dieguita. Claro. Si el 2% llega a 1.000 y tantos cuerpos, estamos hablando de una ciudad inmensa. Parte de esa ciudad ya fue ocupada con condominios en el sector del olivar. Ahí está, y de hecho están los estudios arqueológicos de que sacaron los restos, sacaron los cacharritos, el jarropato, las joyas, y fueron llevadas al museo. Hoy en día la mayoría de nuestros taitas que sacaron de esos lugares están en museos. No lo muestran porque el convenio con el 169 no permite mostrar restos humanos, pero es como que a ti, tus tataranietos que tengan que ir a ver en un museo, claro, en una vitrina. Ese es el asunto. Entonces, descolonizar el pensamiento también va por ahí. ¿Cuánto soy capaz de ser empático con la situación del pueblo dieguita hoy respecto de lo que sucede contigo en el mañana? ¿Cómo me pongo en tu lugar y decir, oye, los dieguitas no es que no quieran cortar Chile y que no pase ni un bus ni nada por el estilo, sino que simplemente están pidiendo que existan medidas que permitan resguardar ese sitio? Y no solamente el 2% que hoy el MOB dice que le pertenece, sino que el 70%, el 80% que está en manos de bienes nacionales, en manos del MOB, en manos de privados. ¿Cómo el Estado se hace cargo hoy de la deuda histórica con el pueblo dieguita? Con una gran deuda histórica, puesto que nosotros nos reconocen en el año 2006, 10 años de diferencia con el resto de los pueblos, y un poco más. ¿Cómo el Estado hoy en día se hace partícipe de este proceso que vive el pueblo dieguita, en que nosotros no reconocemos los territorios como región, sino que reconocemos nuestro territorio como una gran faja y a la vez ancho? Para nosotros el pasar hacia Argentina, a Mancha, por ejemplo, a Mancha no debería tener problema, es parte de nuestro territorio. ¿Cómo logramos ir de la mano con la modernización del Estado, que es lo que significa poner una carretera, sin avasallar al que consideramos minoritario? Nosotros somos el tercer pueblo más importante el día de hoy. Con todo el proceso vivido desde 2006 hasta la fecha, en el último censo, somos el tercer pueblo más importante. Primero están los pueblos mapuche, luego el pueblo aymara y finalmente el pueblo dieguita. Cuando se hace el censo,
más del 60% de los hermanos que hoy están participando como diaguitas no tenían idea de que pertenecían al pueblo. O sea, imagínate cuando se haga el nuevo censo. Claro, el que viene. El que viene. ¿En qué punto vamos a estar de importancia para el Estado? ¿Cómo el Estado resguarda la identidad del pueblo? Cuando hoy día, y de todos los pueblos, porque lo que te voy a decir ahora no solamente afecta a los diaguitas, sino que a todos los pueblos. El Estado reconoce la calidad de descendiente diaguita, mapuche, rapanui, hasta la tercera generación. Si a la tercera generación pierden el apellido, pierden la calidad de indígena. O sea, es como... Es un exterminio. Es un exterminio legal. Claro, es una forma de matar a la etnia, como dices tú, de manera legal. ¿Cómo logramos hacerle la vuelta a eso? ¿Cómo somos capaces de sentarnos? Bueno, esa fue la razón por la cual en un momento conversamos los distintos dirigentes y dijimos, hagamos una red que nos permita hablar desde la investigación, desde el desarrollo cultural, desde el escucharnos y permitir que nos escuchen. Y frente a eso es que estamos trabajando hoy como red. Tú me tocaste el tema de lo que fue el olivar. Y aparte de eso, lo que fue el tema arqueológico. Nosotros contamos con un video de Valparaíso del año pasado, si no me equivoco, de mayo del año pasado, en donde aparece una entrevista, dentro de esa entrevista apareces tú y varias personas más, hablando sobre el descubrimiento de lo que fueron los restos arqueológicos de la obra que estaban realizando en la plaza, claro, en la plaza de armas Plaza O'Higgins. En la Plaza O'Higgins. Plaza O'Higgins. No sé si estamos listos, director, con el video. ¿Usted me avisa? Vamos con el video entonces. Y ponga atención a esta historia de Tele 13 Valparaíso. Fíjense que la Plaza O'Higgins de la ciudad de Puerto, aquí muy cerquita de nosotros del Congreso, ha tenido una demora importante, considerable, en las obras de los nuevos estacionamientos subterráneos. ¿Cuál es la razón fundamental en este momento? Bueno, esto se origina en que fueron encontrados diferentes vestigios que tendrían influencias diaguitas, sí, de la cultura diaguita, aquí en Valparaíso. Noticia que para el pueblo originario ha sido gran importancia, incluso hicieron un ceremonial, estuvimos presentes, conozcamos la historia. Han sido meses de arduo trabajo en la Plaza O'Higgins de Valparaíso. Las obras de lo que será un nuevo estacionamiento subterráneo en la ciudad se han visto algo retrasadas debido al descubrimiento de individuos históricos que datan del año 1400. Restos de cuerpos y vasijas que muestran evidencia de lo que sería una especie de tumba con influencia diaguita, donde presentaban ofrendas a sus ancestros, las que están siendo limpiadas para poder conservarlas en el mejor estado. Empezamos a encontrar entierros, restos humanos con ofrendas, que son de cultura concagua del periodo de ocupación inca. Estamos hablando de 1400, 1500 después de Cristo. Más arriba, en las capas superiores, estábamos encontrando una capa muy clara de una ocupación prehispánica, indígena, donde hay restos de concha, en suelos de cobre, que por la pesca que hacían, huesos de guanaco, de todas las actividades que hacían. O sea que había un asentamiento, probablemente una aldea pequeña, una comunidad. Hecho de gran importancia para la comunidad diaguita de la región, la que está integrada por cerca de 300 personas. Dentro de sus registros no tenían certeza si el pueblo había llegado a Valparaíso, pero con estos trabajos ahora se sienten contentos, esperando que sus creencias se mantengan durante los próximos años. Y resulta que aquí en la quinta región también existía el Valle Alto y Valle Bajo con jefe. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo van a ser? No van a ser dieguitas, ¿cómo no van a tener alguna ascendencia dieguita si tienen el mismo sistema sociopolítico? Y ya con esto fue la certeza absoluta de que sigue. Y Valparaíso dieguita es una de las grandes noticias que a nosotros nos han dado. Esto indica de que efectivamente Valparaíso tuvo una vida rica. Sería increíble poder investigarlo todo, no tenemos los medios ni los recursos para hacerlo, incluso a nivel internacional esto no es algo común. Muchos esperan, aquí hay una pirámide o una gran ciudad. Sí, pues una gran ciudad de cómo vivíamos el territorio y cómo además respetábamos la tierra, porque no hay una alteración de la ecología del lugar.
Algunos de estos vestigios serán exhibidos en el Museo de Historia Natural de la Ciudad Puerto para que todos los porteños conozcan un poco más de las raíces de nuestros pueblos originarios que estuvieron más cerca de lo que uno pensaba. Valparaíso Diaguita, aquí en nuestros pies, en pleno corazón de la Ciudad Puerto. A la vuelta, a propósito de... Bueno, esa fue la entrevista que realizó Canal 13 el año pasado a los restos arqueológicos que encontraron en la Plaza O'Higgins, en Valparaíso. ¿Tú sabes dónde queda la Plaza O'Higgins? No, ubícame. Queda al lado del Congreso. ¿Al lado del Congreso? Al lado del Ya. Congreso. ¿Sabes lo interesante? Mira, lo interesante es que dentro de Valparaíso hay un apellido que es recurrente, que son los Chacana. Los Chacana, hay una parte que está muy afianzado en lo que es Catapilco. Hay otras que están afianzados hacia Illota, qué sé yo. Y hay una familia en Chacana en Valparaíso. Y dentro de ello había una hermana que me decía, ¿sabes tú que cuando construyeron el Congreso, agarraron todas las cosas, las metieron en un saco y las escondieron? ¿Pero por qué? Le decía yo. Bueno, porque quizás que pensaba en ese minuto. Recordemos quién construyó el Congreso. Claro. No quería que le echaran la culpa de esos también. Bueno, hoy día Valparaíso Diaguita es una realidad. Nosotros estamos afianzados dentro de Valparaíso, aun cuando existen temáticas complejas. Por ejemplo, que antes de ayer, el miércoles jueves, se inauguró la muestra del museo. No nos invitaron. Ya. No nos invitaron. De los restos que encontraron. De los restos que en la Plaza encontraron ahí. O'Higgins. No sabemos, hay un diario que es La Estrella que dice que están mostrando cuerpos humanos. Yo espero que no. Hoy día iba a ir una hermana a ver eso, porque eso detenta una demanda Ya. contra el museo. Pero además, dentro de esta misma entrevista tú te das cuenta de algo bien interesante. ¿Tú has oído hablar del pueblo Aconcagua alguna vez en historia? Me parece que sí. No sé si En historia, el pueblo Aconcagua. Aconcagua, no estaría seguro, no podría No, decirlo. en historia te hablan de aymaras, quechua, diaguitas, picunches, mapuches, changos, chonos, etcétera, Rapanui. En arqueología nombran las culturas de acuerdo al lugar en que encuentran. O sea, suponte tú, pongamos un ejemplo, encuentran algo aquí en Lo Hermida, viene un arqueólogo y dice la cultura Lo Hermida. Ya. Pero al arqueólogo no le importa decir que si esa cultura tiene alguna similitud, va a decirlo. Hay influencia de Diaguita. Tiene una influencia de otra cultura que nosotros encontramos en Diaguitas o en Serena, que está un poco más estudiado. Pero al arqueólogo no le interesa saber si es del pueblo Diaguita, del pueblo mapuche, del pueblo Rapanui, aymara. No, el arqueólogo estudia la cultura de acuerdo al lugar en que ellos lo encuentran nomás. Hace un aislamiento del conocimiento. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con cultura Aconcagua. ¿Y la cultura Aconcagua a qué pueblo histórico pertenece? Nosotros le hicimos esa misma pregunta a Garzó, que es el arqueólogo que aparece en la entrevista. Y él nos dijo, bueno, es que eso hay que pedírselo a los historiadores. Y cuando tú vas a los historiadores dicen, es que la historia está ya escrita, cuesta un poco cambiarla. Cambiar la historia es de años de estudio y de simposio y de llegar a una convención. Entonces, mientras tanto, la gente común y corriente dice, a ver, ¿eran diaguitas o eran Aconcagua? ¿O eran mapuche? Hoy en día, siendo que nuestros hermanos mapuches tienen una demanda histórica valorable y en la cual ciertamente nosotros los apoyamos, o sea, de pasadita, el comercial no a la famosa ley Araucanía, es una fórmula de patentar la ley antiterrorismo en la Araucanía. Eso tiene que quedar súper claro. Validar la ley de antiterrorismo en la Araucanía. Sí debemos tener claro que nuestro pueblo tiene sus propias demandas y una de esas demandas es que le reconozca su territorio. Esa es una demanda, pero es una demanda, es una de las muchas demandas. Entonces,
deuda histórica del Estado de Chile reconocer el territorio del pueblo diaguita, más allá de Huasco Alto. Más allá de Huasco Alto. Más ¿Y cuál allá de sería Huasco entonces Alto. el territorio del pueblo diaguita? Actualmente nosotros tenemos claridad hasta la región metropolitana. Ya. ¿Por qué la región metropolitana? ¿Por Pregunto. qué hasta la metropolitana? Porque encontraron cultura mapocho con influencia diaguita. Ahora, ellos se valen en decir que es diaguita pre-incaico. ¿Ya? Perdón, diaguita incaico. O sea que los incas toman a los diaguitas y los traen hacia acá. ¿Cuál es mi tema? ¿O cuál es el tema de quienes tenemos y planteamos esta duda? Y bueno, ojalá que lo estén viendo los historiadores y los arqueólogos, vean esta entrevista, sentémonos, conversemos, desarrollemos un área de investigación en torno a esto que estamos planteando, es una teoría válida. Ellos dicen que el color de greda es diferente. Por eso no puede ser diaguita preincaico. Porque el color de la greda es distinta a la que existe en Serena, que la que existe en Valparaíso o la que existe en Santiago. Bueno, las tierras no son del mismo color en todos esos lados. Eso mismo iba a comentar, pero solamente por ese puro detalle. Es uno de los detalles que Es ellos uno dan. de los detalles. Luego dicen que la iconografía que se presenta, pero sin embargo la iconografía es muy cercana, o sea, los tres colores que están acá en la vincha, blanco, rojo y negro, están en la alfarería, en la cerámica. El otro día me corrigieron eso, en la cerámica diaguita, en la cerámica Aconcagua, en la cerámica de la región del Mapocho, entonces del Valle del Mapocho. Entonces lo que nosotros decimos, a ver, cuando llegan los españoles llegan en la misma confluencia de lo que llegaron los incas, que es hasta el río Maule. Dicen que está la ribera del Maule, ¿por qué? Porque ahí se encuentran con el pueblo mapuche. Dicen que entre el Maule y lo que hoy conocemos como región de Valparaíso existían los picunches. ¿Y qué significa picunche en mapudungú? Gente del norte. A ver, los picunches, que son del mismo pueblo mapuche, vivían como la gente del norte. Tenían cerámica, tenían telares, usaban las mismas ideas de desarrollo o de estructura sociocultural, socioeconómico, tenían valles altos, valles bajos. O sea, ¿por qué no se constituían en LOF? ¿Por qué no se constituían como se constituyen y se organiza el pueblo mapuche? Claro. La teoría que nosotros planteamos es un poco rara quizás para quien nos escuche, pero el tema es el siguiente. El pueblo mapuche es un pueblo territorial, unido, a pesar de cualquier desunión que puedan ver algunos, se unen en torno a la guerra. De hecho, los loncos que guían los LOF o las familias se unen para elegir un toque en común, ¿cierto? Ya. Si lo vemos desde ese punto de vista, ya no cumplimos con la organización que se dan desde el Maule hacia acá. Segundo, los diaguitas llegan a un intercambio comercial, permitiendo el paso a los incas, o sea, no vamos a pelearnos, fue un tema en términos pacíficos, entre comillas. Y llegan a un buen acuerdo, y los diaguitas mantienen sus costumbres, dándole el espacio al pucará del inca, dándole el tributo al inca, pero manteniendo en grandes rasgos sus costumbres. Eso no sucede desde el Maule hacia allá. Le dan la pelea. ¿Por qué no pelearon los picunches y sí pelearon los mapuches contra los incas? Sin embargo, hay algo que sí nos une más: la quema de Serena y Santiago en la misma fecha, cuando Michimalongo se une con su hermano Juan Calchaquí, porque así dicen las crónicas en Argentina y en muchos lados. Michimalongo se une con su hermano Juan Calchaquí, hermanos del mismo pueblo. Calchaquí es una facción del pueblo diaguita de Argentina. Y se reúne con los jefes de Serena y Santiago y queman Santiago y Serena al mismo tiempo. Ya. No me produce la sensación de que Michimalongo sea de otro pueblo distinto en ese relato. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Si bien había y puede haber habido un término de comercio o de intercambio o de zona de confluencia en Pacífico, porque el pueblo diaguita era pacífico mayoritariamente, no quiere decir que no se defendía y que no era guerrero.
simplemente que sabían que pelear y otras no, las dejaban. Pacífico, puede que ellos hayan tenido algún tipo de intercambio pacífico con los pueblos mapuche, pero eso no significa que el territorio estuviera el pueblo mapuche, y que lo que los mapuches denominan picunche es justamente eso, gente del norte, gente distinta, porque si tú vives, a ver, pongámonos así, estamos viviendo en La Hermida, ¿cierto? Pero tú llegas por primera vez a tu casa, ¿cómo nombras al vecino del frente? Vecino nomás. ¿Y el del lado? También, pues. Vecino del frente, Claro, vecino del lado, del otro lado, el vecino del patio, de los pies. Claro. Siempre estaba eso antiguamente. Bueno, pues en esa situación tú te das cuenta que el pueblo mapuche nombra a los distintos pueblos. Picunche, gente del norte, el vecino del norte. Eso es. Vecino del norte, no gente de esta tierra, no mapuche, gente de esta tierra, sino que gente del otro lado, del norte de donde yo me ubico. Ahora, actualmente estamos en una investigación que tiene que ver con los antroponimios y los toponimios. Tenemos que entender que el colonizador, en el momento en que arrasó con el pueblo dieguita, porque arrasó, recuerda que después de la quema de Serena y Santiago, la primera que le corta las cabezas a muchos dieguitas es Inés de Suárez. Dieguitas y mapuches que estaban siendo encarcelados en ese minuto. Recuerden que desde el sur los caían, sí, y los encarcelaban. Les cortan las cabezas. Inés de Suárez. ¿Cómo se llama este? Hay un soldado español que todo el mundo, Francisco de Aguirre. En La Serena tú encuentras la calle Francisco de Aguirre, la estatua de Francisco de Aguirre, incluso encuentras el Parque Pedro Valdivia. Le hacemos honor a dictadores y asesinos desde tiempos inmemoriales. Estamos acostumbrados. Pedro de Aguirre quema, de acuerdo a la crónica de Vivar, más de 500 personas en un día. Más de 500 dieguitas quemados, vivos. Ni siquiera los torturaron, los pusieron en una rueda de carreta, que era una típica tortura de la Inquisición, y le prendieron fuego y los quemaron. Mujeres embarazadas que fueron quemadas vivas, mujeres a las que les cortaron, les sacaron los fetos o los bebés, les tiraron al fuego para que lo vieran resto y tuvieran miedo. Cortaron lenguas en un día después de la quema de Serena, más de 1500 dieguitas con lengua cortada. Lo mismo pasó en Copiapó. ¿Qué hace el pueblo dieguita? Se repliega hacia dónde? Hacia los valles de Alto, en donde el español no le gustaba estar, si al español le gustaba el clima mediterráneo. ¿Dónde está eso? En los valles bajos, en Santiago, en San Antonio, en Valparaíso, en Quillota, entre comillas, porque Quillota ya es un poco caluroso, en Serena, en los sectores en donde estaba entre el mar y el valle, claro, y que tenían buena producción de cosecha, porque la idea de ellos era esa. Acuérdate que Pedro Valdivia en sus cartas le decía al rey que si él plantaba una semilla salían 10.000 árboles de ahí. Bueno, la imaginación del español es otro tema. Pensar que Cristóbal Colón vio sirenas en el mar. Es parte del cuento que se arman los colonizadores o los conquistadores de este territorio. Entonces, desde ese punto de vista, los dieguitas se repliegan porque no tienen nada que hacer. Los mapuches siguen en un espacio aislado tratando de cuidar. Claro que resistieron, porque su territorio era más complejo, más crudo el clima, más difícil de ingresar, la geografía no se lo permitía tan fácil. ¿Cuáles eran las barreras de los dieguitas? El desierto de Atacama, que Diego de Almagro lo vivió muy bien, y pues hombre que fue a Perú y dijo que esta era una tierra de nada. Yeah. ¿Y con qué se encuentra el resto? Se encuentra con Pedro Valdivia, que era un pobre hombre. ¿Por qué idealizamos a seres humanos bien especiales nosotros? Pedro Valdivia era un hidalgo. ¿Qué es ser un hidalgo? Un hijo de algo. ¿Sabías eso? No lo sabía. En español, hidalgo es un hijo de algo. O sea, es un hijo de nadie o de alguien que viene a hacer fortuna y fama a América. Era un guacho, como se decía en Chile. No, guacho, sí es hijo de alguien. Alguien que era Valdivia. Ya. Por eso es Pedro de Valdivia. ¿Ya? Un alguien que vino y que
pucha, por su posición un poquito más privilegiada que los ladrones y los psicóticos que traían de las cárceles. Es que eso es lo primero, descolonicemos el pensamiento. ¿Qué llegó a América? ¿Llegó lo mejor de España? No, olvídalo. O también podríamos decir, desnaturalicemos un poco la conocimiento. idealización Claro, del porque se europeo. naturaliza un poco la masacre y la muerte. Claro, o sea, piénsalo. Ellos llegan con una mano por delante y por otra detrás, con un barco y con muchas ganas de tenerlo todo. ¿Qué vienen en busca de qué? De acuerdo a la historia y de acuerdo a su pensamiento Plata, oro, renacentista, metales preciosos, comidas, mujeres. ¿No? Porque ¿No? las mujeres eran indias y las indias eran animales, Ah, ya. no tenían alma, Eran cosas, ¿no? eran algo, era como que tú tienes un cachorrito eso. en la casa. ¿Ya? Ahora, con el tiempo que se encontraron con mujeres bellas, se encontraron. Y ese encontrar este animalito tan bello, tan delicado, los hace involucrarse, violaciones, etcétera. Bueno, igual con necesidad, la necesidad dicen tiene cara de hereje y ellos tapaban la vista y lo hacían. ¿Con qué se encuentran en estos valles? Se encuentran con un pueblo que, de acuerdo a la descripción de Vivar, habían hombres altos y esbeltos y mujeres bellas, hembras hermosas. Si nos vamos al ideal de mujer hermosa de España, de ese siglo, porque es que hay que contextualizarse para entender estos libros, ¿ya? ¿Cómo era una mujer hermosa en esa época? Usaban esas fajas que quedaban con una cintura Claro, con mínima, cintura de avispa. con un trasero levantado, porque eso hacía el vestido, y lineales, no eran seres anchos. Claro, las viejitas subían y bajaban los cerros, po, hombre. Claro. Claro que eran esbeltas. La altura es entre 1,70 m, 1,80 m las mujeres, 2,40 m es el dieguita más alto que se ha encontrado en sitio arqueológico. O sea, eran hombres altos. Súper alto. Muy altos para la ubicación. Y luego te encuentras con esa misma altura APP hasta en Maule. Entonces, y todo eso lo hemos investigado a través de revisión de documentos arqueológicos, documentos históricos. ¿Ya cuánto tiempo ya llevan con esa investigación y con ese trabajo que tú me estás contando? A ver, yo empecé el año 2004. Ya. Más de 10 años. 14 más de 10 años. 14 años. 14 años. O sea, es todo un caminar en relación al tema de Yaquita. Es un caminar completo. O sea, piensa que yo tengo hijas que tienen 8 años, empecé antes que ellas nacieran. Y tengo hijos que tienen 20 años, 22. La chica que me acompañó en la primera expedición, le digo yo, viaje a Serena en busca de identidad. Y ella viajó conmigo hace 12 años, o sea, tenía 10, 12 años cuando viajó y tuvo una muy buena temporada allá. Entonces, desde ese punto de vista, cuando hablamos de territorio, sí, nosotros decimos reconozcan hasta lo que está hoy, arqueológicamente hablando, Santiago. El territorio de Yaquita comienza en Atacama, el límite con el pueblo Licarantay, hasta Santiago. Es una gran discusión esa entonces la que se viene para el pueblo de Yaquita. Es una discusión que la vamos a hacer a nivel parlamentaria, a nivel senatorial, a nivel Estado, que se viene complicado, muy complicado, pero yo creo que ahí están las voluntades. El tema es que cuando, y vuelta a lo mismo, ingresamos en un sistema capitalista en el que aquí cualquiera puede venir a hacer un hoyo, pero si es un territorio indígena tienen que hacer la consulta, por último hora hacer la consulta, y vamos a tener a un pueblo odiando y molestando. ¿Nos conviene? Claro que no. Sí, entonces entramos en conflictos con el sistema económico, un sistema capitalista económico bien complicado. Para darle un poco de término al tema de lo que es el trabajo en sí de la Red Nacional de Yaquita y un poco lo que tú nos has contado, porque ha sido un gran resumen, yo no he tenido que preguntar mucho. Resumen. Eres de las entrevistadas que da gusto entrevistar porque no hay que hacer tantas preguntas, ¿ya? Quiero hacer
una última pregunta y con esto vamos a ir cerrando ya la entrevista. En relación a la diferencia entre al pueblo mapuche y el pueblo diaguita. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque estamos todos conscientes, por lo menos acá en la región metropolitana, de que está mucho más visibilizado obviamente el pueblo mapuche que el pueblo diaguita. Pero yo ahora la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la diferencia entre la cosmovisión diaguita con la cosmovisión mapuche? No sé, perdón, a lo mejor puedo estar equivocado y tú no tienes por qué quizás saber la cosmovisión mapuche, pero aún así no dejo de hacer la pregunta. Por reglas generales uno debería saber de todas las culturas. ¿Sabes qué? Es compleja la pregunta, es como compleja y es para un programa entero. Por eso estoy terminando con esta pregunta, porque nos vamos a demorar un poquito en responder. Y es compleja, me pusiste en un buen problema. A ver, nosotros somos un pueblo transhumante. ¿Qué es transhumante? Primero que viajamos de territorio en territorio, o sea, no tenemos un territorio único. O sea, yo no puedo decir mi territorio es la región metropolitana de Valparaíso. Ya. Porque mi territorio es desde Atacama hasta acá y cruzando la cordillera, también es parte de mi territorio identitario, mi territorio por el cual vivieron y murieron mis ancestros. ¿Ya? Esa transhumancia se refleja en el paso hacia el otro lado, el momento de la muerte. Nuestro pueblo es animista. ¿Qué quiere decir eso? Que piensa que las ánimas siguen viviendo igual después de la muerte. Y ahí está el tema de las tumbas dieguitas. Ya. Se ubicaban en posición, algunos fetal y otros en posición de lado, y se le ofrendaban todas las cosas que pudiesen necesitar en su otra vida. Entonces al ceramista se le ponían cerámica, sus herramientas, todo, porque él va a seguir haciendo cerámica. Claro. Después al criancero se le ubicaba con su ganado o con unos par de ganado para que siguiera criando después. Al chamán se quedaba con chamán. A ver, no tenemos las palabras correctas, entonces vamos a ubicarnos con las palabras que dan los arqueólogos. Chamán es el que hacía ceremonias, ya, o el ceremonista o el guía espiritual o chamán, se iba con sus herramientas de chamán. Entonces el tejedor exactamente lo mismo. Entonces la primera diferencia es el término de animista, o sea, nosotros pasamos hacia otro lado viviendo exactamente igual como vivimos acá. Una historia bien entretenida tiene que ver con los dieguitas, que dicen que cuando muere una persona, al tercer día todo el mundo sale a mirar el cielo. Algo había escuchado, eso te iba a comentar, o sea, te iba a preguntar. Porque se convierte en una estrella. Claro. Y es en la estrella donde sigue su vida. Ya. Y ahí está el tema de la observación del espacio, porque el observar la estrella, la luna, el sol es lo que te indica cómo va a manejarse la tierra, la cerámica, todo. O sea, hay un agricultor que es dieguita, que se llama Francisco Menay, y él es de Quillota. Y Francisco, puede que no tengamos muchos puntos de acuerdo y tengamos algunos desacuerdos y muchos acuerdos también, pero Francisco tiene un algo dentro de su cosmovisión maravilloso. Él lee los cielos. Entonces, él cultiva, cosecha, todo de acuerdo a la tradición más ancestral de dieguita, que viene desde la raíz de su familia. O sea, ellos no ponen una semilla si el cielo no te lo permite. Algunos me decían, ya, pero es que cuando está la luna creciente hay que poner... No, tiene que ver con otros fenómenos que ellos ven. Un día yo le dije, está creciente, voy a plantar. No, porque hay una aura que indica que no se puede plantar ahora. Súper extraño, pero es parte de la cosmovisión. Entonces tenemos distintas especificidades. Ya, pues, oye, se nos está agotando el tiempo. Creo que tenemos programa para mucho rato. Ya vamos a quedar en deuda con seguir haciendo más preguntas. Para nosotros como TV8 de Peña también fue muy alegre y contento a la vez de que haya estado acá participando en este programa llamado Raíces Originarias.
en donde de alguna manera la idea es también de que la gente sepa y comprenda las distintas etnias y culturas que hay dentro de este territorio llamado Chile, y en especial acá en Santiago, que es donde estamos situados hoy en día. Así que te quiero dejar la cámara a disposición para que te explayes. Ya, ahí está la cámara, tu cámara, para que te explayes y, no sé, le digas lo que tengas que decir. Háblale a la gente que está viendo este programa hoy en día, y en especial a la gente que está acá en Santiago, que TV8 Peña, Lo Hermida. Ya, a ver, lo primero es hacer un llamado a los descendientes de Aguita que están en este territorio. Hay distintos apellidos que los pueden ayudar a encontrarse: Chacana, Abayay, Jopia, etcétera, etcétera. Vamos a pedirle después a TV8 que publiquen los apellidos. Lo segundo, invitar a los descendientes de Aguita, a los jóvenes entre 15 y 28 años, a participar en el primer encuentro nacional de Aguita que se va a realizar en Recoleta. Y a participar en la siguiente actividad, que son las jornadas culturales que se van a hacer en Serena en enero. Y ahí vamos a aprender mucho de nuestra cultura. Y lo cuarto, darle muchas gracias a TV8 por permitirme quitarles el tiempo, que parece que estamos re cortos. Y un saludo con el alma del Abrazo del Cóndor a nuestros hermanos del norte de la Red Nacional de Aguita, y también al pueblo de Aguita en Argentina. Bendiciones, bendiciones, como dice nuestro pueblo, que ya dije, tomó un poco las palabras del pueblo aymara quechua, Jayaya, que dice bendición Jayaya. desde el alma, Jayaya, Jayaya. Bueno, eso fue TV8 de Peña acá desde La Hormida. Esto fue Raíces Originarias. Nos vemos la semana que viene. No, ¿de qué? ¿Ah? No, está bien. Está bien. Oye, Carlos, quedamos por tu tiempo.